Mucho se habla de Finlandia y Singapur como referentes de educación escolar. De hecho, en este mismo canal pueden encontrar videos donde se explica muy bien las razones de su éxito. Pero en los últimos años se ve que hay un país especial, un país que logra tan buenos resultados como los países asiáticos, pero sin someter a sus estudiantes a largas jornadas de estudio. Por el contrario, este país posee una de las jornadas escolares más cortas de su continente. Este es uno de estos países que probablemente te cueste encontrarlo en el mapa. Quizás no es muy conocido, pero tiene una hermosa y pequeña capital. Este país es Estonia. Y en esta serie de videos hablaremos sobre por qué estudiar su sistema escolar, el contexto que rodea sus escuelas, y también nos adentraremos al aula para ver qué hacen y conocer cómo lograron ser destacados a nivel mundial. Pero primero lo primero, ¿vale la pena estudiar Estonia? Y es que los resultados de Estonia en educación llaman la atención por tres motivos. El primero es que los estudiantes demuestran ser capaces, obvio. El segundo es que un porcentaje importante de los jóvenes en desventaja socioeconómica logran ser top. Y el tercero es que logran todo esto sin extensas jornadas escolares. De hecho, su año académico dura solo 35 semanas, mucho menos que las 38 o 40 semanas que es en otros países. En las últimas ediciones de la PISA, Estonia ha sido la nación europea con mejores resultados, incluso por sobre Finlandia. Aquí, en este país, aproximadamente el 90% de los jóvenes de 15 años alcanza por lo menos el nivel mínimo aceptable de comprensión lectora. Cerca del 15% logra la excelencia. Como comparación, en Chile cerca del 65% alcanza este nivel mínimo aceptable de comprensión lectora, pero menos del 5% alcanza la excelencia. En simple, imagina una sala de 30 alumnos. En Estonia, 3 no entienden las instrucciones escritas. En Chile, serían 11 los que no son capaces de entender bien lo que no está escrito en un papel. Otro punto destacado de Estonia es la resiliencia estudiantil. Este indicador nos muestra el porcentaje de los estudiantes que supera la adversidad socioeconómica y logra ser destacado a nivel académico. En Estonia, este punto es muy importante porque en la PISA 2015, por ejemplo, casi la mitad de los estudiantes pertenecientes al 25% más pobre le ganaba el 75% de todos los estudiantes del mundo, ricos y pobres. Y es aquí, mis queridos estudiosos, donde surge la pregunta: ¿cómo lo hicieron? ¿Acaso invierten mucho dinero? Pues en esta imagen vemos que más dinero no significa necesariamente mejores resultados. Hay países que invierten un montón, como Qatar, Estados Unidos, y no logran tan buenos resultados. En Estonia, si bien el gasto por estudiante no es bajo, tampoco es el más elevado del mundo comparado con otros países. Entonces, si no es el dinero, pues ¿qué fue? ¿Qué reforma hicieron? Para ello miremos el contexto del país. Estonia es un país pequeño, con 1.3 millones de habitantes, ubicado en las costas del mar Báltico, cerca de Rusia, Finlandia y Letonia. Es un país que se independizó dos veces. Primero, en 1918 se logró separar del Imperio Ruso, que es la primera independencia, lo cual duró hasta 1940, donde durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado y anexado a la Unión Soviética. Y así estuvieron hasta 1991, donde los estonios pudieron independizarse nuevamente. Es decir, llevan poco más de 30 años desde la recuperación de su soberanía y ya lograron tener un sistema escolar de altísimo nivel. La verdad es que tuvieron que lucharla bastante, eso sí. En los 90, al principio, su ingreso promedio per cápita era bajo, era más pobre que Chile incluso, pero empezó a crecer muy fuertemente en los 2000. En 2004 incluso se unió a la Unión Europea y su sociedad se digitalizó desde muy temprano. Empresas de tecnología como Skype, por ejemplo, son de origen estonio. Y fue durante estas décadas en que el país empezó a crecer, pero siempre manteniendo una desigualdad media-baja, con un índice de Gini cercano al 30. En Estonia, como antes eran parte de la Unión Soviética, el 70% de la población se identifica como estonio, pero hay un 25% ruso y hay un 5% que es de otras nacionalidades. Son un país con una democracia liberal, con valores protestantes como el trabajo, el pragmatismo, la autosuficiencia. Al mismo tiempo suelen ser una cultura de bajo perfil, se valora el mérito pero no se exhiben mucho los resultados. Además son una sociedad relativamente autocrítica, piensan que siempre se puede hacer mejor, lo que los lleva a buscar la mejora constante. Esta idiosincrasia e esta historia de alguna manera moldean la lógica de su sistema escolar, ya que como toda nación que vuelve a empezar, los estonios no estaban en la mejor situación, pero sabía que una de las claves para desarrollarse era un buen sistema escolar. Y por eso una de las primeras tareas fue empezar a dejar atrás el sistema soviético, antiguo, que estaba enfocado en un profesor que enseña, para transformarlo en algo moderno, algo enfocado en un estudiante que aprende. Pero para esto, el Estado jugaría un rol importantísimo, ya que como pasa en los sistemas escolares exitosos, lo que pasa fuera de la escuela
a veces es tan importante como lo que pasa dentro de ella.